Ya está por ahí. Arnoldo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Julio? Buenas tardes. A partir de ahora nos van a decir los mala suerte. Temoris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué mala ¿Por suerte? qué los Por mala el suerte? Martes 13. martes 13, la No, mesa bueno, del martes 13. Temoris, peor porque es martes de partido, de Semifinal. semifinales, creo que eso es todavía, por tiene eso es muy mayor impacto valioso en el la que vida tengamos real. el acompañamiento de 5,600 personas que están atentas a nuestra transmisión, Excelente. aunque está ahorita el 2-0 de Argentina con un penalti que fue cobrado de manera espectacular por Leo Messi. Y bueno, pues van 2-0 en el partido Oye, no, y entre... el golazazo de Julián estuvo Sí, se aventó casi toda la cancha completa, con todos sí. los croatas encima de él, y no lo cedió hasta que casi se metió a la portería, o sea, estuvo tremendo. Un poco trompicadón, ¿eh? No vayan a empezar a compararlo con el de Maradona, del Azteca. Con la gran jugada, aquella famosa, claro. Pues bueno, bueno, pues estamos aquí ya listos para ir avanzando. Aprovechemos que todavía no llega Arturo Rodríguez para avanzar con nuestro programa y luego le damos la bienvenida Y luego le clásica. damos medio programa para que hable de Coahuila, Guadiana y eso. No, bueno, Sí, yo esperaba que él abriera hoy, pues sí, hoy le toca por razón estelarmente, ¿no? regional, pero bueno. Temoris Greco, ¿cómo vas viendo el tema? Vamos a reservar el de Coahuila para más adelante, para cuando esté ya Arturo, pero ¿cómo vas viendo el tema de la discusión de esta reforma electoral Plan B que se ha ido como que atorando y luego Ricardo Monreal es la llave maestra, la que puede inclinar las cosas hacia un lado o hacia otra? Hoy hubo una manifestación de decenas de personas que defienden al INE y estuvieron afuera del Senado para decir que no se cambie nada. ¿Cómo has ido viendo todo ese proceso, Temoris? Bueno, o sea, es que como ya habíamos mencionado antes, estas reformas son asuntos extremadamente complejos que tienen muchísimas aristas. Hay cosas positivas, otras negativas. No hubo una discusión amplia ni a profundidad sobre lo que se estaba planteando. A mí me parece bien que tanto el presidente como el propio senador Monreal hayan rehusado prestarse al chantaje de los partidos sanguijuelas del PT y del Verde, pero también eso beneficiaba a otros, como al PRD, en donde se facilitaba el trasvase de votos, se facilitaba que los partidos mantuvieran el registro, aunque no cumplieran con los requisitos establecidos en la Constitución, que es obtener un 3% de la votación válida a nivel nacional, no estatal como lo querían ellos. No se permite, o sea, no se va a permitir que hagan pues un uso, digamos, liberal a su gusto del presupuesto público, del presupuesto que pagamos todos, que cada una de las personas que pagamos impuestos, estamos financiándolos y ellos quieren pues, realmente seguir manejándolo como se les antoja. Vamos a ver si esto no debilita al sector que está a favor de la reforma en la Cámara de Diputados, porque pues ese es el precio que habían puesto el PT y el Verde por su voto a favor. Y aunque originalmente se los estaban pagando, pues parece que se les está cayendo. Y yo creo que esa es una muy buena noticia. Todo lo que tiene que ver con las transformaciones del INE es polémico, pero finalmente el objetivo, más que destruir al INE, más que poner el proceso electoral en manos del gobierno, o sea, se manejó bastante la especie, la falsificación de que lo que quería el presidente era que la Secretaría de Gobernación se hiciera cargo del Registro Nacional de Electores, y esto pues no apareció por ningún lado en el proyecto que habían metido. Entonces, vamos a ver si no tienen problemas para hacerlo pasar. Tienen que hacerlo ya, antes del jueves. Pero bueno, al menos es una buena noticia que, no, Sí. que el chantaje de los partidos sanguijuelas no haya pasado. Y ojalá que todos esos partidos que solamente se han dedicado desde su creación a robarse nuestro dinero, a robarse nuestros impuestos,
montándose en los partidos más grandes. Ojalá que el electorado pues finalmente termine por castigarlos y que pierdan su registro. Bien, gracias, Temoris. Ya está con nosotros Arturo Rodríguez. Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Arnoldo, Temoris. Qué gusto saludarles como siempre. Aprovechamos el momento para analizar el asunto de Coahuila. Ya lo resolvimos, ya dimos nuestro dictamen y dijimos antes de que llegue Arturo. Muy bien. Aprovechamos para hablar de ti, Arturo. Sí, Qué bueno, sí. qué bueno. Arturo, bienvenido. Buenas tardes. Ya. Sí, así es. Arnoldo, tú que eres capaz de dar respuesta a este tipo de preguntas sencillas, dinos, ¿qué está pasando con Ricardo Monreal? ¿Realmente lo están rehabilitando, reincorporando a la escena morenista? ¿Nomás le están dando caramelitos, Guadiana en Coahuila, un apapacho en Hermosillo con Alfonso Durazo, gobernador y presidente del Consejo Nacional de Morena? ¿Realmente viene de regreso a Morena Monreal o es ilusión óptica? Bueno, para eso habría que pensar que Morena es un territorio muy bien delimitado y muy coherente y muy congruente, y no lo es. O sea, Morena es un movimiento frentista poroso que en estos 4 años de ejercer el gobierno a través de su fundador e inspirador mayor, no ha logrado convertirse en un partido político, no tiene autonomía de liderazgo carismático de Andrés Manuel López Obrador, no tiene identidad a lo largo del país, es una cosa distinta en cada estado, no tiene una dirigencia solvente y acreditada, está muy cuestionada desde muchas posiciones internas del propio Morena. Entonces, no es muy difícil entrar y salir de ahí, regresar, situarse en la frontera. Si Morena no tiene un centro, o bueno, si únicamente lo es Andrés Manuel, pues no veo que sea muy complicado para un hombre tan escurridizo como Ricardo Monreal, pues mantenerse ahí, como decían, creo que ese es un término de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Robaleando. Uh-huh. Yo creo que, y eso hay que administrarlo, y me imagino que la administración no corre por cuenta del presidente Morena, sino del presidente de la República. ¿Qué pasa con este tema específico de Coahuila? Bueno, ya lo han comentado aquí, Julio, creo que lo mencionó Carolina, pero tú lo mencionaste de alguna manera también anoche. No pueden, es la manera de meter a Monreal en el asunto de reconocer lo que pasa en la encuesta. A Monreal y a todos, ¿no? Como lo especificó muy claramente Andrés Manuel López Obrador hoy. Y Coahuila no es la gran joya de la corona. Y además, si Guadiana pierde, producto un poco de que no sea el mejor candidato, o de que siéndolo no sea un candidato ganador, o de que sufra un saboteo interno de los otros aspirantes, bueno, pues le dará al PRI esa salida para que no se soliviante demasiado con lo del Estado de México y probará que el ala monrealista no es tan sólida como parece. Entonces puede haber varias lecturas que tampoco creo que estén predeterminadas ni planeadas, porque a mí me parece que estamos en el reino de la más absoluta improvisación, nada más administrando coyunturas, ¿no? Saliendo con los menores saldos negativos posibles, pero no tampoco, que además así es la política, digo, veamos Perú, oigan, acaba de haber una detención de conspiradores que planeaban un golpe de Estado en Alemania. Uh-huh. Sí, Ya no sí, parecía sí. el 2022, sino 1923, ¿no? Sí, sí, así es. Yo creo que pretender que tenemos muy claro lo que pueda estar pasando o vaya a pasar, incluso los políticos profesionales o los analistas, sería mucha soberbia, ¿no? Bien, Arnoldo. Arturo, bueno, estimado público, damas y caballeros, señoras y señores, saquen la libreta, pongan la grabadora porque vamos a saber realmente qué está pasando en Coahuila con el director del Coahuilense, reportero de Proceso, hombre muy conocedor de la política en general y particularmente la de Coahuila, de donde es nativo, Arturo Rodríguez. Arturo, ¿qué onda? Dinos la neta, ya estamos aquí. ¿Qué va a pasar con Guadiana? Concesión al monrealismo, reconocimiento al poder de las encuestas, maniobra para perder frente a los aliados
no confesos explícitamente del priismo. ¿Cómo va el tiro, Arturo? Mira, no sé, no podría darle una interpretación definitiva a cualquiera de estas hipótesis que nos planteas. Yo lo que sí considero es que pues el senador Guadiana ha tenido un trabajo ya de muchos años, al menos una década, en la que ha estado ahí picando piedra, Fundo Morena. Fue candidato cuando nadie quería ser candidato de Morena, menos en el norte del país. Y pues bueno, a final de cuentas era natural que resultara más conocido que los otros aspirantes, particularmente que Luis Fernando Salazar, que siendo conocido, pues no ha tenido quizás la misma popularidad de Guadiana Tijerina, y un resultado que además se combina con el hecho de que el subsecretario Mejía Verdeja pues llevaba muchos años fuera del estado, 15, y pues regresó en marzo, abril pasados, básicamente para tratar de construir una candidatura que creo que fue muy exitosa en términos de que, bueno, pudo crecer primero que nada. Segundo, pudo construir una serie de apoyos en su entorno con la estructura morenista, hablando particularmente de alcaldes, diputados, regidores, dirigentes de Morena, pues que se fueron sumando a su oferta, y de atraer a priistas y panistas que formando inclusive parte del gobierno de Riquelme o de la cúpula del PAN en el estado, terminaron pues con la idea de que podían construir en esa candidatura su futuro sexenal, y que en ese sentido fue muy exitoso, o sea, logró hacer buenas alianzas, un discurso muy duro, muy rudo, con todo el mundo, para dentro de Morena, para fuera de Morena, sobre los medios, sobre todo, que terminó también provocando algunas bajas. Hay un ejemplo que yo creo que pocos observamos y pocos tratamos su dimensión, sobre todo cuando lo vemos desde la Ciudad de México, que es el caso del maltrato y finalmente pues la forma en la que se apartó Evaristo Lenin Pérez Rivera de Morena. Evaristo Lenin tiene un partido local que se llama Unidad Democrática de Coahuila. Yo no tendría, pero creo, según lo que alcanzo yo a ver, que debe ser uno de los partidos locales más longevos, y es un partido local que ha tenido éxito en sus regiones. Representa un promedio de unos 40,000 votos por elección, que son 40,000 votos nada despreciables, porque Morena hasta este momento ha tenido un promedio, digamos, de votación de 350,000 votos. El PRI se ha mantenido entre 400 y 450,000 votos, de manera que Evaristo Lenin con su partido local, pues vuelven a Morena o se convierten en un aliado, vuelven a Morena competitivo, un aliado muy competitivo. Entonces, aparta, creo que el maltrato ahí fue del subsecretario Mejía a Evaristo Lenin, y él va y construye una coalición con Movimiento Ciudadano para ser pues este tercero en discordia, que estará quitándole votos pues, seguramente a Armando Guadiana en este caso. Entonces, el escenario está así. Yo creo que la percepción también que hay sobre Guadiana Tijerina es distinta, la que se tiene en la Ciudad de México, sobre todo por la parte morenista más pura, respecto a la que se tiene sobre Guadiana Tijerina en el estado de Coahuila. O sea, son dos formas distintas de verlo, como también son dos formas distintas de ver la vida pública y de ver la política.
Oye, Arturo, acá hay mucho la idea de que con esta decisión se está entregando Coahuila al PRI. Pues es que se ha construido esta idea, yo creo que en parte porque el subsecretario Mejía pues hizo evidentes las relaciones que en algunos momentos llegó a tener Guadiana con inclusive el gobernador Riquelme, con algunos otros priistas del estado, con José María Frausto, quien le ganó la elección a la alcaldía. Yo en alguna ocasión le pregunté a Guadiana sobre eso, inclusive antes de que Mejía Verdeja lo tuviera en su discurso como un tema persistente. Y lo que decía Guadiana con mucha naturalidad es que cuando es senador de la República, pues es natural que tenga relaciones con autoridades constituidas de las diferentes fuerzas políticas, gobernadores, alcaldes, diputados. Pero a mí me llamó la atención su respuesta porque ciertamente pareciera que en estos tiempos si el que está en Morena no puede juntarse con nadie más que no sea del López Obradorismo o viceversa, ¿no? Pero en la realidad política de Coahuila, ¿sí se considera que Guadiana es, digamos, políticamente cercano a los Moreira o a estos grupos priistas, o que ha sido muy distante? Mejía Verdeja dice que nunca hace críticas a Riquelme ni a los Moreira. Bueno, yo creo que eso es una injusticia porque hay que recordar que si alguien denunció la megadeuda, alguien se encargó de poner a los Moreira en todo el país en función del tema de los dineros y de aquella deuda de los 33,000, 35,000 millones, pues fue Guadiana, ¿no? Desde 2012, cuando además el Moreirato, que no es una... Debo decir que la expresión la acuñé yo en 2006. Esta de Moreirato no es algo del discurso López Obradorista, ¿no? Fue parte de una serie de artículos míos en aquel tiempo. Si alguien los puso en el radar, fue Armando Guadiana. O sea, a mí me parece que no va por ahí. Es una injusticia discursiva esa de que sea aliado de Humberto, de Rubén Moreira. Y yo creo que en el caso de Riquelme ha mantenido una relación más prudente, también porque creo que hasta este momento en el que estamos, pues no ha habido un acto o un hecho, una revelación de gran corrupción o que resulte un escándalo político en el caso de la administración Riquelme. Más allá de dichos, ¿no? Porque, pero pues... es decir, lo que quiero decir es que Guadiana fue cercano en algún tiempo a la clase política priista cuando militaba en el PRI. En 2011 se sale, ¿no? Nunca quedó muy claro el motivo, pero él siempre argumentó que fue precisamente el tema de la deuda y lo empieza a denunciar, ¿no? Bien, bien, Arturo, gracias. Arnoldo Cuellar, si quieres agregar algo sobre esto, ya saben, Arnoldo Temoris, Arturo, que pueden abordar el tema que deseen. Solo sugiero, Arnoldo, fíjate estos nombramientos que siempre son polémicos, en este caso derivado de una encuesta de opinión, supuestamente, pero el presidente hoy reitera que las encuestas de opinión son el camino, que no hay cuchareo, que son respetables y que son justas, digamos. Y ahí viene el camino porque, pues, hay la discusión para la elección presidencial, cómo deben ser. Marcelo Ebrard propone ciertas condiciones que sean con miles de personas y no solo con 1,000, que tengan encuestas espejo, en fin, una serie de candados, digamos. Y Ricardo Monreal ha dicho pues que él ni le entra a una encuesta porque ya sabe cómo se manejan. ¿Qué opinas pues de este coscorrón, si es que se lo dio Mejía Verdeja al tema de las encuestas, la respuesta del presidente y la viabilidad de las encuestas para el futuro? Yo creo que el tema hoy es la sucesión presidencial. Y en ese sentido, cualquier cosa instrumental que le sirva al presidente para mantener el control lo más que pueda, pues es bienvenida, ¿no? Y ahí Mejía Verdeja ahora sí que es una corcholata muy apachurrada, ¿no? No importa, mayormente se tiene que disciplinar, además tiene premio de consolación, maneja la secretaría a su gusto, digo, ni modo que vaya a renunciar, ¿no? No, yo creo que el presidente está apuntalando su control sobre
la forma de procesar las decisiones en Morena, que es a través de las encuestas, esas oscuras, que yo creo que son cuchareadas digo, en este país, todas las encuestadoras se han prestado a ese juego, además no se conoce metodología, etcétera, y que ahorita el tema es, Monreal no va a poder decir que la otra encuesta, la nacional, no vale porque ya validaron esta de Coahuila, ¿no? Y yo creo que el presidente está pensando como debe de hacerlo en la cuestión nacional, ¿no? Y en la cuestión de su propia sucesión. Bien, Arnoldo, gracias. Temoris, ¿ves circunstancias que puedan propiciar que Marcelo Ebrard se distancie de este proceso? Es decir, en Nuevo León, en Monterrey, anunció que va a recorrer los municipios del estado, que va a presentar proyectos específicos, municipio por municipio, de desarrollo, de viabilidad económica, social, y al mismo tiempo planteó 3 propuestas que ya le están siendo bateadas, cuando menos la del debate con sus compañeros de corcholatismo, pues ya dijo Claudia Sheinbaum que ella, perdón, sobre el debate dijo Adán Augusto que no son los tiempos. Ya sabes que él dice que los tiempos del señor son perfectos, el señor arriba de él políticamente. Y Claudia Sheinbaum dijo que ella no va a renunciar antes de la encuesta porque ella fue electa y no es designada. En fin, hay quienes piensan que Marcelo puede ser el imán para una clase media desencantada de la llamada 4T. ¿Qué opinas, Temoris? Bueno, aquí estamos en el terreno de la especulación, tratando de ponernos en los zapatos de Marcelo e imaginar qué es lo que puede pensar. Yo supondría que él entiende que al menos ahora no tiene posibilidades políticas en el corto plazo fuera de Morena. Y que las mejores posiciones a las que puede aspirar sería a través de Morena. Yo creo que él tendría que consolidarse como bateador emergente en caso de que Claudia, o sea, todavía falta bastante tiempo antes de que se definan las candidaturas a nivel formal o oficial, y que Claudia todavía le puede pasar algo, puede cometer un error, puede ocurrir una serie de cosas, y en ese caso, él tendría que tener consolidada esa posición de reemplazo de emergencia en caso de que a Claudia le ocurriera algo. Pero también él tiene que ver cómo lograr para su grupo político, para el sector que él encabeza, las mejores posiciones. No solamente está buscando la presidencia, que hay un juego que es por muchos lugares, que pueden ser en el gabinete, que puede ser en gobernaturas. Podría también él tener una jugada, incluso hasta personal, para regresar a la Ciudad de México. Todo depende de qué o colocar a alguien muy cercano a sí mismo al frente. O sea, yo creo que él está valorando su juego y sus fichas en el contexto de Morena. Un rompimiento sería muy costoso para Morena, pero sobre todo tendría un costo para él, porque dejaría de jugar en el equipo ganador, donde no es el delantero, pero sí es un medio muy importante que a veces puede quedar en condiciones de tirar a gol. Bien, Temoris, gracias. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas del nombramiento de Manuel Espino como nuevo director del CONALEP? No tengo yo, no conozco un antecedente de conocimiento de temas educativos de Manuel Espino, un hombre de una trayectoria política acomodada a las circunstancias de cada sexenio y cuya última participación pues fue la de tratar de ser candidato a gobernador de Morena por Durango, apoyar luego la candidatura de Morena, unas declaraciones muy peculiares que hizo recientemente diciendo que él buscaría un diálogo con el crimen organizado, con los jefes de los cárteles, para tratar de llegar a ciertos acuerdos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué opinas de este tipo de nombramientos como este de Manuel Espino, Arturo? Me parece muy... me parece muy cómo ya estaba yo pensando mi respuesta sobre las propuestas de Ebrard, que además le entregó a Mario Delgado el domingo,
Este, De eso se trata, de sacarlos de su... de repente, Pero Espino, éntrale si quieres a lo de las propuestas de Marcelo Ebrard y en la siguiente ronda abordamos lo de Espino. órale, porque sí, creo, mira, me parece que el caso de Ebrard es interesante porque está haciendo una serie de planteamientos que, sin ser necesariamente revolucionarios, evidentemente incomodan a los procesos que Morena y seguramente el presidente tienen para la sucesión del 24. Entre otras razones, pues porque les pone un traspié con el asunto del debate. Yo creo que además en la conciencia de que no pueden hacer un debate porque un debate sería un acto adelantado, como ayer se lo dijo Mario Delgado a Marcelo en la contestación pública que le dio. Pide que la encuesta sea de una sola pregunta, eliminando o atacando uno de los temas fundamentales de las inconformidades con las encuestas de Morena, que son los factores. O sea, la percepción que hay entre morenistas que han resultado desfavorecidos en procesos de selección de candidatos tiene que ver con que a veces pueden ser los más populares o pueden ser los que tengan mejor estructura o pueden ser, pero a la hora de los factores, de los diferentes factores que integran la puntuación, surge la inconformidad porque dicen son esos factores los que se acomodan para favorecer a quien vaya por dedazo o como digan ahora en estos tiempos, pero que es el vocablo, sea el vocablo equivalente. Entonces, él va, sin decirlo, a atacar el tema de los factores en las encuestas, y que son estas preguntas que dan puntuación. Hice una sola pregunta. Y una vez más, pues hay ahí, bueno, se aceptan todas las propuestas, pero pues no. Y creo que hay un elemento adicional en el que básicamente les está exigiendo tiempos, ¿no? Y les está diciendo tiempos, les está exigiendo tiempos de renuncia. Y eso va a otra práctica, uso, costumbre morenista que ha sido muy cuestionado, pero que evidentemente en el proceso sucesorio del 24 lo tiene en desventaja, porque pide tiempos para dejar el cargo. Y sí, Claudia Sheinbaum dice, yo soy una autoridad electa, entonces no me voy a ir, o Adán Augusto dice, no son los tiempos, lo que sea, pero ciertamente lo que está haciendo Ebrard es evidenciando los actos anticipados en los que están incurriendo a todas luces con sus giras Claudia Sheinbaum y Adán Augusto, a las que no les puede dar alcance por su propia posición. Si fuera secretario de Desarrollo, si fuera secretario de Educación, si fuera, o sea, tuviera una SEDATU, no sé, una dependencia que le facilitara más la movilidad territorial, pues supongo que no estaría poniendo sobre la mesa este asunto. Pero a Ebrard se le complica mucho, tiene que hacer viajes internacionales, Sí. tiene que llevar una compostura por su papel diplomático, tiene que... Entonces, no es tan fácil que esté haciendo los despliegues territoriales que sí están haciendo Sheinbaum y Adán Augusto. Y yo creo que la carta, si bien es cierto, es presentada como una serie de propuestas para la democratización del proceso de sucesión del 24, pues hay una serie de críticas implícitas a diferentes aspectos de los que Morena cojea y que se han hecho explícitos en diferentes momentos en sus procesos internos por la inconformidad que han provocado en diferentes... Bien, Arturo. Arnoldo, sobre este mismo tema, ¿ves que es natural y es, digamos, está en la lógica política sana el que la jefa de gobierno de la Ciudad de México viaje tanto a tantos lugares, a actos abiertamente de promoción, cuando menos de su persona, sino de su candidatura, y que el secretario de Gobernación también aproveche coyunturas como
la votación de los congresos estatales, que se pudo haber arreglado por teléfono en media hora sin mayor problema, porque la mayoría de los congresos estatales son de Morena, para aprobar la continuidad de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional, y él hizo toda una gira y sigue haciendo este tipo de actividades. ¿Crees que hay un piso parejo o disparejo, y sobre todo en relación con Ebrard? Lo primero es que ya va 3-0 Argentina a favor. ¿Y ahora cómo fue o qué? Asistencia de Messi a Julián y gol. Ándale. Bueno. Está muy emocionante eso. Veo aquí en el chat que ya lo están comentando. Y por acá también mi papá gritaba que era gol y tuve que silenciar el micrófono. Me hablaba para que fuera a verlo. Yo creo que estamos en el juego más oscuro, retrógrada y siglo XX del tapadismo mexicano, Julio. Y eso sí me parece que no va para nada con una idea de transformar el país, ¿no? O sea, todos están jugando para caerle bien al presidente de la República, para decirle que serán su mejor heredero, que cuidarán su legado, que no los vaya a bloquear, que no los vaya a taclear, que no les vaya a hacer un foul en el último momento. Y entonces eso no nos deja ver qué portan cada uno de los precandidatos, como podría ser en un juego democrático. Y eso a mí, como decía alguien en el chat, me repatea que nomás hablen de jugadas de políticas, casi de pasillo, ¿no? Y no de lo que le importa al pueblo. Pero bueno, pues yo creo que el pueblo no está presente en esta sucesión, como no ha estado, quizás estuvo presente en la construcción de la candidatura a lo largo de los muchos años que duró en campaña Andrés Manuel López Obrador, pero que el propio López Obrador hoy se ha encargado de que ese capital político que pase por su control y él administrarlo para ver a quién favorece. Y en ese sentido, pues lo que tú mencionas, tienen el permiso del presidente para hacer lo que quieran mientras están en sus cargos, encargar las cosas, dejárselas a segundos e ir a hacer campaña para posicionarse en la eventual encuesta, ¿no? No lo logran de todas maneras, porque yo no veo a Dan Augusto creciendo pues prácticamente nada. Bueno, ha crecido mucho de cuando era un absoluto desconocido como gobernador de Tabasco, ahora que es secretario de Gobernación y que ya alcanza, creo que por ahí un decente 12 o 15% de mención en las encuestas, ¿no? Pero de ahí en más, el ir a los congresos, vino a Guanajuato a una reunión con empresarios donde dijo un discurso filopanista. Entonces, ¿qué nos dice eso de alguien que aspira a gobernar este país? Pues muy poco, ¿no? Y seguimos instalados, no sé si se acuerdan de aquella famosa columna que se llamaba Handicap Presidencial, que el economista sacó y luego no se han dado por ahí en varios medios, que hacían una bola de amanuenses, muchos de ellos dentro de oficinas del propio gobierno de la República, para ir mandando señales, ¿no? Aquí hemos hablado mucho de eso, del viejo tapadismo, y yo hoy creo que de forma más abierta y en todos los medios, pero seguimos en esa lógica, y eso marca una premodernidad absoluta de nuestros procesos políticos, ¿eh? Todavía al día de hoy, ¿no? En este sentido no hay ninguna transformación y creo que no va a ocurrir en esta sucesión presidencial. Gracias, Arnoldo. Temoris, mira, este es el tuit al que se refiere Arnoldo Cuellar de Naín Santiago, que dice: ¿cómo me repatea, con mayúsculas repatea, que sus análisis estén basados en jugadas políticas, estrategias políticas, tácticas políticas, etcétera? Deben hacer un análisis basado en lo que es mejor para el pueblo. ¿Qué le decimos a Naín Santiago, Temoris Greco? ¿De veras hacemos análisis cupular, que hace rato decía Carolina Rocha? Dice, en las cúpulas nomás es copulación entre ellos, cópulas entre ellos. Perdón, ¿qué dije? Lo decía Sabina Berman. Ah, Sabina, sí, con Sabina Berman platicábamos de todo eso. Entonces, ¿qué decir? ¿Qué opinas, Temoris? Bueno, pues es que no sé qué es lo que quiere nuestro amigo Naín Santiago. El análisis político se basa en los elementos que ofrece la teoría política para entender qué es lo que está pasando. Las jugadas, las tácticas, las estratégicas. Las estrategias. Si la política no son tácticas, sino son estrategias, pues entonces no sé qué es, yo creo que no sé. Y además no sé cómo adivinar qué es lo que quiere el pueblo. Yo creo que lo que quiere la gente que sigue este programa es tratar de informarse y de que le ayudemos
a formarse un criterio con base en un análisis honesto, sin dobles intereses, sin dobles jugadas, sobre qué es lo que está pasando. Lo hacemos lo mejor que se puede y pues bueno, si no satisfacemos a algunas personas, pues en realidad es muy difícil satisfacer a todo el mundo. O sea, hacemos lo mejor que se puede. Y luego es que yo también quería comentar, es que también a mí me cambiaste la jugada, Julio. De eso se trata, Temoris, de cambiarle la jugada para que surja lo novedoso. Pero bueno, es que yo me quedé hace como 2 o Así 3 le hizo jugadas Messi atrás. al defensor croata ahorita, le quebró la cintura, más o menos está haciendo lo mismo. Ya ves. Luego, a ver, Temoris, ¿qué quiere? Y luego Arnoldo que anda con otra cosa. Sí, Pues, sí. Pero no, bueno, sobre el tema de lo de Guadiana, ¿no? Regresando a alguna cosa que ya habías hablado, es que, bueno, he estado un poquito enredado hoy. Pero por un lado me preocupa la postura de Guadiana como empresario y como, por lo tanto, representante de la industria carbonífera. México tiene que avanzar. O sea, si el mundo va a hacer algo en cuanto a tratar de moderar el imparable, pero sí moderable crecimiento o avance del cambio climático, pues lo primero que tenemos que hacer es desprendernos de las industrias de los combustibles fósiles, del petróleo, del aceite, del gas, y de manera muy especial del carbón. El carbón es uno de los combustibles más contaminantes que hay. Nunca vamos a cumplir los objetivos que nos hemos planteado, que ni siquiera son suficientes. Pero bueno, ni siquiera lo que ya hemos planteado, los compromisos que hemos asumido, si no nos desprendemos de esa industria. Y Guadiana, pues ha estado en la Comisión de Energía, desde esa postura ha estado pues a favor de impedir aquellas cosas que limiten esta industria. Eso por un lado. Y por el otro, sí, también insistir en lo de, o sea, si no hubiera sido Guadiana el que salió electo, o no electo, sino con más preferencias en la encuesta, y hubiera sido Mejía Verdeja, sería Guadiana el que estaría descalificando el proceso y Mejía Verdeja el que estaría insistiendo en que todo salió perfecto y que no estén molestando con sus impertinencias. El tema es que este método no funciona. Pero también el presidente esta mañana planteó una cosa que decir, o sea, dice, bueno, si no son las encuestas, ¿qué es lo que va a hacer la oposición para elegir sus candidatos? O sea, ¿de qué otra forma va a elegir sus candidatos si no son pequeñas cúpulas de grandes tomadores de decisiones que excluyen a todos los demás, los que se van a poner de acuerdo para hacer esa selección de candidatos? El problema de cómo elegir a los candidatos en México, pues viene de largo plazo. El dedazo es el típico del PRI, y ahora otra vez vía las encuestas, típico de Morena. La elección cupular ha sido clásica del PAN. El PRD intentó las elecciones primarias solamente para traicionarse a sí mismo, porque ese partido surgido contra el fraude electoral, contra el ratón loco, contra la alquimia, las urnas embarazadas, pues se dedicaron a hacerse unos a otros entre ellos mismos, lo que se quejaban que hacía el PRI antes. Entonces es un problema grave, cómo elegir a los candidatos de los partidos políticos. Y además de que, digamos, ya idealmente en un México mucho más bonito que el que tenemos ahora, tenemos que preguntarnos cómo puede la ciudadanía efectivamente incidir en la selección de candidatos de los partidos políticos. Lo que están calificando las encuestas estas, en el supuesto de que algunas de ellas hayan sido hechas de manera seria, profesional y sin cuchareo, no es tanto la idoneidad de una persona para llegar a un puesto político, ni su popularidad. Lo que están midiendo es qué tan conocidas son en un sistema en el que realmente es difícil que la ciudadanía llegue a conocer a las personas si no están apareciendo regularmente en la tele, o sea, si no influyen los poderes mediáticos en la proyección de la imagen de esas personas. La alternativa, pues, que es lo que están haciendo, es el TikTok, ¿no? Que ya le funcionó
a Samuel García en Nuevo León, pero eso no sigue sin resolver el problema de la falta de experiencia política o de politización que tiene la mayor parte de nuestra población, que no siguen estos programas, que no siguen ni aquí, ni en Rompevientos, ni sin embargo, sino que se están informando a través de los programas de entretenimiento de la tele. Y ahí es, o sea, por eso también Claudia Sheinbaum fue a dar su primicia sobre su matrimonio a una señora totalmente clasista y racista, como se me fue esta señora de la radio con la que fue a presentarse. Ustedes se acuerdan. Marta de Baile. Marta de Baile. Pero lo hizo porque así se puede presentar ante un sector de la población que es el mayoritario, que no está atento a los fenómenos políticos en México. Bien. Don Arturo Rodríguez, dígame usted, ¿abordamos el tema de Manuel Espino en CONALEP o seguimos con otro tema de política general? No, mira, yo creo que nada más para no dejar el tema en pendiente. Dos líneas, Espino, 2 líneas se merece. No más, y ya me di cuenta, está bien. No, a mí nada más me ha llamado mucho la atención la proximidad que logró construir hacia, yo creo que es el presidente López Obrador, y un hombre que viene de la ultraderecha católica, un hombre que ha sido identificado como un liderazgo importante de la Organización Nacional del Yunque y que, pues por si eso no fuera bastante, era presidente nacional del PAN en el 2006, que quizás sea el año y la elección que más le han dolido al presidente López Obrador en su trayectoria política. Fuera de ahí, pues digo, no podría yo explicármelo porque no tengo elementos informativos para saber cuál fue, primero, quién lo acercó, cómo se acercó, cuáles fueron los motivos que lo llevaron a estar cerca del presidente, que lo ha protegido todo el sexenio, hay que decirlo, ¿no? O sea, lo tuvo ahí de superdelegado en Durango, luego lo hizo titular de esta pues es como una agencia de seguridad. Sí, de protección federal, que es en la que protege las oficinas del gobierno federal. Exacto. Cuidando puertas. Y luego pues se fue a buscar ahí la aventura infructuosa otra vez de Durango para regresar ahora a CONALEP. Pues es extraño, digo, yo no tengo, insisto, elementos informativos pues para tener una explicación de que alguien siendo tan representativo para la historia política del presidente, de lo que no debe de ser, haya terminado pues en estas condiciones. ¿Y qué otro tema querías comentar, Arturo? No, yo lo que tú me digas. No, de verdad, no. Dijiste algo así como que... disciplinado. Sí, querías comentar alguna otra cosa, ¿no? Arturo, tú sabes. ¿Quién es el capitán de esta? No, hombre, qué capitán, soy agente de tránsito, nomás les doy el paso, pase usted, pase el que sigue y ya. Bueno, Arturo. No va a faltar quien en el chat diga, ¿cómo que capitán? El almirante, el contraalmirante de esta tripulación. Ya ves, Arnoldo, ya ves por andarme yo. Es más, ¿Qué se hace aquí? Sin el astillero ni barco habría. Sin el astillero ni barco habría, órale. Arnoldo, ¿qué se hace? ¿Cómo se deben de manejar este tipo de mesas? Muy bien, el día que yo sea grande quiero ser como tú. No, Arturo, ve nada más, Oye, Temoris, ve. Lo dice desde su 1.92, ¿eh? Sí, calla, sí. Sería la edad. Pero lo de Espino no habla de Espino, habla de AMLO. Y yo creo que es lo que hay que, y es algo que Arturo tiene muy claro también, nomás que es muy recatado. Pero AMLO es un animal político in extremis, quizás el más, no sé, el más químicamente puro que ha gobernado este país en mucho tiempo. Venimos de Zedillo, de Fox, de Peña, y nos asombra regresar a un político así cuajado, parecidísimo a Salinas, una mezcla con Echeverría y con Ruiz Cortines, ¿no? Que hace lo que tiene que hacer para sacar adelante sus objetivos. Y si ahorita va a una elección,
federal en 2024, pues todo cuenta. Y cuentan los rancheros de Durango y va a mandar a este hombre al CONALEP ahí para que sacarle el jugo que requiere. Además, Espino es todavía más acomodaticio que personajes como Germán Martínez o como Lili Téllez, que Lili Téllez es un exabrupto en la política, digo, no es una mujer política y no tiene filtro y entonces pues, rápidamente pasó lo que pasó. Pero Espino está ahí quietecito, calladito, siguiendo cobrando en las nóminas, ¿no? Y esperando todavía sacar más dividendos y venderse caro con la corcholata que AMLO decida. Pero eso no tiene relevancia en cuanto a Espino, que es un accidente de esta historia. Tiene relevancia en cuanto a la forma como procesa la 4T, o la 4T no, López Obrador, porque la 4T todavía es indistinguible hasta hoy de la voluntad del presidente, una voluntad fuertísima, ¿no? Y entonces ahí se enmarca todo, Julio, se enmarca lo de Guadiana, se enmarca lo de Monreal. O sea, el presidente trae muchas pistas y hasta ahora hay más o menos, ha mantenido el tema atajando a los críticos, manteniendo a la oposición súper dividida, metiendo y sacando al PRI cuando lo quiere del sótano de las utilerías y a su multifacético y plural movimiento, ¿no? Y caótico. Entonces, el hombre es un artista, digo, un día alguien tendrá que reconocérselo. La verdadera biografía de Andrés Manuel todavía está por ser escrita, no sé quién de los aquí presentes se puede animar, más allá de ideologías, o sea, sus simples habilidades. Digo, ¿quién se acuerda ahorita de cuál era la ideología de Napoleón, por ejemplo? Pues si fue revolucionario, y luego fue monárquico, y terminó en un imperio, etcétera. O sea, los hombres de poder, su interés fundamental es el poder, ¿no? Y las ideologías son un instrumento al uso. Y Arnoldo, lo que planteas, entre varias cosas, es un hombre de poder que para conseguir el proyecto en el que está empeñado, pues utiliza los factores y las circunstancias que sean, derecha, ultraderecha, Toda. Espinos, Bartles, Monreales, Encuestas. Mercados. ¿Mm? Encuestas también. Encuestas, lo que sea necesario, pero a fin de cuentas lo que vale es el resultado de si logras y con avanzar tu proyecto. estandarte de que es a favor del pueblo en un país donde las clases políticas dominantes le han dado la espalda al pueblo consistentemente y han beneficiado a las élites, lo cual además es una gran bandera. No me atrevería a llamarla a un pretexto, pues, pero sí es una gran bandera y le da una legitimidad moral a ese pragmatismo. Bien, Arnoldo Temoris Greco, en Perú, un hombre con buenas intenciones, con origen popular de lucha social, llega al poder, llega un momento crítico en medio de acoso y de acecho de los factores clasistas, derechistas de Perú y sucede algo pues extraño, que es esa intención de suspender la operación del Congreso. Luego ha dicho que estaba en un estado casi letárgico. Y bueno, el hecho es que hoy México, el presidente de la República, dice que México reconoce a Pedro Castillo Terrones como el presidente de Perú y que las relaciones se declaran en pausa con Perú. ¿Qué opinas de todo esto, Temoris? Bueno, primero nada más sobre lo que Ya veníamos ves, hablando. Arturo, Que ya ves, ya yo por más que pongo temas y que me esmero y todo. No, ya voy. La tripulación amaneció muy ingobernable. Bueno, no, nada más sobre, es que me llamó la atención que le dieran el nombramiento a Manuel Espino, este señor de la organización ultraderechista El Yunque, clandestina, que se lo dieran el 12 de diciembre, ¿no? O sea, fue un regalo guadalupano. Y además que es como, o sea, varios pasos atrás, antes decían que la letra con sangre entra. Y pues ahora ya fuimos como todavía más atrás, la letra con Yunque entra. Pero bueno, es realmente, o sea, ese también, ¿qué es lo que pasa con la educación en México? Que nadie se la toma en serio. Sí. La Secretaría de Educación ha estado en manos de cualquier rebote que han tenido, porque no se trata de que uno haya sido en algún momento de su vida profesor o profesora para entender qué es lo que hay que hacer con la educación. Se hace falta entender de políticas públicas. Y si tú crees que la educación es un instrumento fundamental para cambiar el futuro de un país, tienes que poner a la gente más capacitada en políticas educativas ahí. Y no los hemos visto, ni Esteban Moctezuma, ni la maestra que se me está yendo su nombre, que va al Estado de México. Delfina Gómez. Delfina Gómez,
que la estaba confundiendo con Dilma Rousseff, pero por el nombre. Ajá. Y con la nueva presidenta del Perú, que se llama Diana Boluarte. Y ni tampoco Leti Ramírez, a quien tengo el gusto de conocer y me parece una persona con las mejores intenciones, pero que tampoco ha tenido esa experiencia. Ella fue profesora hace 40 años y no ha entrado, o sea, no ha estado en políticas públicas, ha estado en otras áreas, básicamente cerca de Andrés Manuel. Y ahora ponen a este señor, o sea, ponen a Manuel Espino, que no es solamente un ultraderechista, que no es solamente alguien que no tiene ni idea de educación, jamás ha hecho nada de educación, sino que también este nombramiento refleja pues el desprecio en este caso por los CONALEP, por esas escuelas que siempre se maltrata. No, con mi colectivo Ojos de Perro últimamente estuvimos trabajando, conocimos el trabajo que se hace con CONALEP, sin duda sería, puede ser mucho mejor, pero a mí me parece que está yendo al grano, tratando de hallarle salida laboral a millones de Claro, jóvenes de México. claro, tú conoces, Es sí, tú algo, conoces la realidad. Ujú. es algo muy, muy, muy importante para ellos. Necesitan tener la mejor educación. Y Manuel Espino, ¿de dónde sacan que va a ocuparse de esto? Y que efectivamente, como Leticia Ramírez señaló, está en un momento muy delicado por todo el impacto de la pandemia. Entonces tendrían que tener un expertazo ahí, no a Manuel Pues sí, Espino, es una pues cosa. sí. Ahora, perdón, pero ya no me salté a peruano. El presidente, o sea, el sistema político peruano es un fracaso, desastre, desastroso fracaso. Está creado para que las cosas no se muevan, va a tener a ese país, si no lo reforman, va a tener a ese país en el conflicto social permanente y eventualmente incluso un conflicto que derive en insurgencias armadas, en golpes de Estado o en algo por el estilo. Es un fracaso. La clase política peruana es otro desastre, tremendo. Y efectivamente no dejan gobernar a nadie. Es el ejemplo clásico de la olla de grillos, en donde aquel que sale, todos los demás le jalan las patas para que se queden abajo y a ver quién intenta. Es el ejemplo clásico. A ese señor, a Pedro Castillo, le hicieron la vida imposible, pero también recordemos que él llegó ahí de rebote. En la primera vuelta electoral, que fue en junio del año pasado, de 2021, él tuvo el 15% de la Sí. votación emitida, de los votos, el 15%. O sea, en un contexto de extrema fragmentación de candidatos, él tuvo apenas el 15% y Keiko Fujimori venía atrasito de él. Su partido, el de Pedro Castillo, tuvo 13% de los votos para el Congreso. Entonces, con eso, finalmente, cuando pasan a la segunda vuelta, la mitad de Perú votó por Castillo para votar en contra de Keiko, del Fujimorismo, y la otra mitad votó en contra de un señor que veían como izquierdista, aunque su izquierdismo es bastante relativo, porque es bastante conservador en temas de mujeres, en temas de minorías sexuales. De hecho, es derechista en ese aspecto. Pero además votaron contra alguien que veían como ajeno a Lima, a las Sí. élites de Lima, que lo veían como un indígena del campo. Entonces fueron votos en contra, y con eso tú no puedes lograr una estabilidad, sobre todo cuando él venía desde un piso electoral tan bajo. Y cometió 1000 errores. O sea, es cierto, lo sabotearon, hicieron todo, pero él no se hizo ningún favor. Y el Claro. momento, y si él yo he leído a varios analistas peruanos que dicen que se le fue, que perdió el control porque él no iba a ser destituido en esta. O sea, efectivamente se había convocado a un voto en el Congreso para intentar destituirlo, pero ya había sobrevivido a 2 y no tenían los votos suficientes para destituirlo en este caso, porque destituirlo a él era hacer el juego a Keiko, a Fujimori. Claro, Pero claro. él se aceleró. Si él hubiera sido destituido, a mí me parece que los gobiernos que están ahora preocupados por el rumbo que lleva la democracia peruana, hubieran tenido un muy buen argumento, tal vez no legal, porque esa destitución, como las anteriores que ya han hecho de otros 6 presidentes, hubiera sido legal, pero tal vez se hubiera podido cuestionar la legitimidad de este proceso. El tema es que Pedro Castillo es indefendible porque Sí. intentó un golpe de Estado.
Bien, intentó un golpe de Estado. claro. Y eso va a marcar la democracia peruana, va a marcar su carrera política y posiblemente su vida, pues, porque va a estar a la cárcel. No es defendible. Es importante que los países de América Latina se preocupen por el rumbo de la democracia en el Perú, Ujú. pero el retorno de Pedro Castillo a la presidencia ni se puede lograr, ni Ujú. es un objetivo legítimo. Bien, gracias, Temoris. Arturo, ya ni voy a preguntar nada. ¿Y sabes por qué? Porque siguen los postrecitos. Ya nos quedan 2 minutitos por persona más o menos para el tema que deseen plantear. Arturo, por favor. No, mira, pues muy breve, nada más mencionar que en esta edición de Proceso publicó un trabajo a propósito de las víctimas de la masacre de Allende. Mm, Uno de los episodios más crueles, más duros, sangrientos que vivió el país en el sexenio de Calderón y que pues permanece impune. Y me parece digno mencionarlo porque las víctimas, las familias víctimas de la masacre de Allende, fueron objeto de diferentes eventos públicos en los que la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario Alejandro Encinas, respectivamente, se comprometieron a realizar una reparación integral del daño que les causó el Estado mexicano por la complicidad de los policías municipales que actuaron junto a los grupos delictivos que atacaron esa localidad. Y son agentes del Estado, siendo municipales, por los policías estatales, federales y los militares que, a pesar de los múltiples llamados de auxilio, fueron omisos en garantizar la seguridad de la población. Y entonces el Estado mexicano asumió la recomendación de la CNDH por violaciones graves a los derechos humanos y se comprometió a esta reparación integral del daño. Y lo que sabemos es que primero, pues jugaron con ellos, no hubo ningún avance en la reparación integral y nos enteramos que ya ni el teléfono les contesta Alejandro Encinas, ni se les recibe en la Subsecretaría de Gobernación y Derechos Humanos. La Comisión de Atención a Víctimas no ha implementado pues esta reparación y creo que es digno mencionarlo porque se trata de uno de estos casos de simulación en temas tan sensibles como lo son los derechos humanistas. Simulación porque hay servidores públicos muy prestos, como fue el caso de Sánchez Cordero, como fue el caso de Encinas, para ir a tomarse la foto con las víctimas y decir que el Estado mexicano asume su compromiso, etcétera, pero pues que a la hora del cumplimiento se hacen ojo de hormiga. Y ese es el comentario final. Bien, Arturo, muchas gracias. Arnoldo Cuellar, postrecito, por favor. Esto de Arturo me trae a colación algo que a mí siempre he tenido ahí clavado y muy presente por el trabajo que hizo Ginger Thompson y que también dio lugar al documental de Netflix sobre la masacre de Allende. En un seminario que tuvimos con Quinto Elemento, Ginger Thompson nos presentó los pormenores de su investigación y yo le hacía una pregunta que no me contestó, por cierto. ¿Por qué el reportaje no explora la complicidad de la policía mexicana al más alto nivel? Porque la masacre se origina cuando la DEA decide desactivar el operativo de unos funcionarios secundarios en Texas para avisarle a las autoridades mexicanas, o sea, a García Luna, porque esto ocurrió en 2011, para que ellos se hagan cargo de la captura del líder Z tras el que iban y sacan a los funcionarios norteamericanos de la jugada, sus jefes. Y la filtración se produce desde la Ciudad de México a los Zetas. Esa yo creo es la mayor complicidad del Estado mexicano, más que los policías de Allende que obviamente eran sicarios al servicio del cártel, pero que además no podían hacer otra cosa. Pero me parece más relevante seguir, o sea, el reportaje señala muy bien la responsabilidad de los funcionarios de la DEA, que a la hora de no operar y darle la información a México, propician la masacre.
pero no profundiza en el papel de policías mexicanos de altísimo nivel. Nunca mencionan el nombre de García Luna, pero yo me imagino que la información de un alto directivo de la DEA en Estados Unidos, un funcionario en Washington, no iba a un funcionario de segundo nivel en México, sino que iba a García Luna, ¿no? Eso me parece una cosa todavía muy interesante de explorar, que periodísticamente no se ha trabajado. Por otro lado, comentar que en el caso de Perú la gente está en la calle y no está en defensa de Castillo, está pidiendo el adelanto de las elecciones y el desconocimiento del Congreso. Y son multitudes en los estados, en los departamentos del sur, en Arequipa y en otro que está ahí al norte, están las carreteras tomadas, ya hay estado de excepción y ya hay muertos también en las manifestaciones. O sea, toda la celebración esta derechosa y norteamericana de que Perú frenó un golpe de Estado, que es cierto y que qué bueno y que funcionaron las instituciones democráticas, eso ya quedó muy atrás ahora frente a una situación de ingobernabilidad total, propiciada por la torpeza a la que se refiere muy bien Temoris de Castillo, pero también frente al Congreso, que también era golpista, encabezado por sus opositores, ¿no? Y ahora tenemos una situación terrible, pues ingobernabilidad y pérdida de vidas, lo que no había ocurrido hasta ahora con las torpezas de Castillo, ¿no? O sea, siempre hay un estado peor en las cosas. Finalmente, ya para despedirme y presumir, comentarles que este año hemos estado muy socorridos en reconocimientos y hoy nos avisaron que PopLab es finalista en un premio que les voy a decir cómo se llama porque no me lo aprendí bien. Los premios de periodismo FETISOF en Suiza. Estamos ahí ya en la final con el trabajo que yo les comenté aquí alguna vez sobre las fichas de Coca-Cola, que habla de la interferencia durante el sexenio de Peña Nieto de Coca-Cola en Cofepris, con funcionarios que a la postre, Patricio Caso, uno de ellos, que era ahí el brazo derecho de Miquel Arriola, hoy trabajan para Coca-Cola, ¿no? Entonces se los compartimos con una gran satisfacción. Qué bueno, da mucho gusto porque además es un tema necesario de importante difusión. Bueno, Temoris Greco, postrecito para para hacer. Comentar que el trabajo es de mi compañera Kenia Velázquez y Elizabeth Rosales, que es otra reportera que no forma parte de PopLab, pero también colaboró, ¿no? Perfecto, Arnoldo. Temoris, postrecito para cerrar el changarro y bajar la cortina. Felicidades. Sí, bueno, esto que está comentando Arnoldo, claro, está la gente porque ya no pueden más con esta clase política, ni con este sistema político en el Perú, porque efectivamente se va Pedro Castillo, pero los otros que sacaron, que descarrilaron, que han descarrilado un proceso y otro, y una presidencia y otra, que son los congresistas, pues se quedan ahí cobrando, mientras la gente está enfrentándose en las calles y en algunos casos muriendo. Pues ese sistema se tiene que reformar y algo tienen que hacer con esa clase política porque, pues efectivamente, siempre puede haber clases políticas peores que las que conocemos ya. Y lo que quería comentar es que a mí me ha entusiasmado mucho, o sea, de este mundial, entre todas las sorpresas que hay y todo lo que ha ocurrido, dos cosas. Uno, la protesta de los jugadores iraníes en apoyo al movimiento de las mujeres de su país contra la represión que tiene la república religiosa que ejerce sobre ellas. Y lo otro, la sorpresa que es Marruecos. Me encantó. La vez pasada no sabíamos, no comentamos, pero el autor del gol definitivo de Marruecos sobre España nació en Madrid, es hijo de marroquíes inmigrantes, de los que desprecian horriblemente de una manera muy racista. Y ahora vimos a la gente de Vox y a otros indignados porque decían, ya ven, nosotros lo alimentamos y ellos piden derechos aquí y acaban metiéndole gol a España. Bueno, pues y luego le ganan a Portugal y la verdad es que ahora espero que le ganen a Francia y me encantaría ver una final Argentina-Marruecos. Marruecos, que aunque no gane, hará historia. Obviamente prefiero que gane Argentina por las afinidades, aunque pues tengo algunos amigos argentinos que van a estar insoportables por un rato. Pero, no más por un rato. Sí, no más por un rato, porque dicen, tenemos una reina máxima de Holanda, tenemos al Papa, tenemos a Messi y ahora la Copa del Mundo, demasiado.
demasiado. Sí. Oye, pero Pero en Marruecos también hay un régimen autocrático que seguramente va a usar este buen éxito claro, de la selección para justificarse, ¿no? sí, Claro. la dinastía Alawi, que es una dictadura también, evidentemente, pero en términos de reivindicar a los magrebíes tan aplastados y a los inmigrantes en Europa, a mí me parece, imagínate, que les ganen a todos esos países, sobre todo España y Francia, que tienen grandes poblaciones de origen magrebí, va a ser una super fiesta. Entonces, bueno, pues yo, es mi deseo para esta final. Muy bien, Temoris. Arturo, gracias, buenas tardes. Gracias. Y nada más de manera de presunción, el 28 de noviembre emitimos la edición impresa del Coahuilense y traíamos justo en la portada del día 28 de noviembre a Ricardo Mejía y a Armando Guadiana con una cabeza que era al borde de la ruptura. Era algo que estaba por ocurrir, saliera quien saliera, porque creo que lo comentaba Temoris. Si hubiera quedado Mejía Verdeja, Guadiana hubiera roto con el partido, como ahora pues parece encaminarse Mejía. Entonces la ruptura era inminente. Bien, Arturo, gracias. Arnoldo Cuellar, gracias, buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Saludos. Temoris Greco, gracias, buenas tardes. Oye, nada más porque nos está recordando alguien aquí y tienen toda la razón, independientemente de esto, es un apoyo al pueblo marroquí, no a la dinastía alawi, ni a su ocupación del Sáhara Occidental, que es una ocupación que ya tiene casi 50 años. Buena Entonces, gracias a la persona que nos lo señaló aquí. Y pues bueno, nos vemos y acuerden seguirnos en @Temoris en Instagram y en Twitter y facebook.com/Temoris. Gracias, Bueno, amigos. pues está todo dicho. Arturo, Temoris, Arnoldo, gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias.